Bien, hermanos, entramos en tema entonces. Hemos venido leyendo y estudiando en la palabra por estos últimos 2 domingos las instrucciones y las advertencias que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. La tierra era una tierra próspera, había de todo lo que se necesita para vivir, pero tenían que tener cuidado de las costumbres y de las prácticas que había en esas ciudades porque no eran agradables a los ojos de Dios. Entonces, hace 2 domingos leímos este texto, que lo vuelvo a leer para que lo recordemos. Cuando entren a la tierra que el Señor tu Dios les da, no imiten las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego, en los altares. Fíjense las cosas que hacían en estas naciones. Sacrificaban a sus hijos en el fuego. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacer brujerías a la gente. No permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sean espiritistas. Todos los que practican eso son abominables, es decir, detestables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esa tierra debido a esos actos perversos. Y el domingo pasado hablábamos también de otra advertencia que tenía que ver con que no se quedaran ¿con qué? Con ningún ídolo, ninguna estatuita, ninguna representación de las deidades de esos dioses, ¿sí? Y leímos un texto donde dice así: tú deberás quemar en el fuego las imágenes de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. No pongas en tu casa, no guardes recuerdos, ni estampitas, ni estatuitas que son abominables al Señor tu Dios. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no sean destrucción para ti también. Y eso tiene una correlación con la actualidad, ¿sí? Porque vivimos en un mundo que tiene un montón de prácticas, de costumbres, de creencias que están totalmente opuestas a lo que Dios enseña, que Dios quiere hacernos bien. Yo les decía a los jóvenes anoche, había entre los jóvenes algunos papás y algunas mamás. Cuando uno tiene hijos, entiende la importancia de cuidarlos y uno advierte a los hijos no por malo. Uno previene a los hijos de determinados lugares, de determinadas amistades, de determinadas actividades, porque uno sabe como padre que hay riesgo, que hay peligro para nuestros hijos si se meten en determinadas situaciones. Y eso es ni más ni menos que lo que está haciendo el Señor con su pueblo cuando estaba por entrar en la tierra prometida, y es lo que la palabra también nos alienta hoy, para que vos y yo no terminemos haciéndonos daño. Porque hay un montón de cosas en este mundo, como te digo, prácticas, costumbres, argumentos, pensamientos, que Dios no aprueba. Y no las aprueba por la sencilla razón de que nos hacen daño, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos estado viendo, lo hemos hecho con el propósito de prepararnos, no solamente para entender cómo se mueve el mundo de las tinieblas, del cual Jesús habló. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir? Y el apóstol Pablo fue claro cuando dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ejércitos espirituales de maldad. Y no podemos ignorar esto, porque si no caemos fácilmente en la trampa.
Entonces tenemos que entender y aprender a discernir, es decir, a diferenciar por dónde vienen estas costumbres, estos pensamientos, estas prácticas y quieren meterse a nuestra vida disfrazadas o envueltas en un paquete muy llamativo, pero que adentro traen muerte o traen engaño o traen destrucción para nuestra vida, ¿no? Entonces, ya sabemos, por lo que hemos leído, lo que Dios dice acerca de estas cosas. Ahora, es fundamental que nosotros tengamos cuidado, escucha bien, de lo que la gente dice y opina acerca de todas estas prácticas. Porque muchas veces nosotros recibimos una instrucción del Señor, la tomamos como de parte del Señor, pero después sucede que cuando compartimos eso con otros, hay quienes se burlan, hay quienes se ríen, hay quienes ponen en tela de juicio o directamente atacan eso que nosotros decimos creer y a veces podemos hasta tambalear, podemos dudar. ¿Será que está bien lo que estoy pensando? ¿Será que está bien lo que estoy creyendo en el Señor? Y para eso quiero que veamos una historia que está en el libro de Génesis, que seguramente todos nosotros hemos leído alguna vez, y si no, de todos modos te invito a que pongas mucha atención. Esto tiene que ver con allá el tiempo de Abraham, donde Abraham, amigo de Dios, recibe la revelación. Dios le dice que estaba por destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Capítulo 18 de Génesis. Y le dice por qué iba a destruir estas ciudades. Y Dios le dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado siempre ha sido el problema del ser humano, pero Jesús vino justamente para perdonar los pecados. El tema es que si la persona o las personas o una sociedad no reconocen el pecado, si las personas no nos arrepentimos y abandonamos el pecado, por más que Dios esté dispuesto a perdonarlo, o sea, vos perdonás a una persona si esa persona viene y te pide perdón arrepentida. Pero si esa persona te vuelve a ver y te dice, no me importa nada, si te lo puedo volver a hacer, te lo voy a volver a hacer. La actitud tuya va a ser distinta, porque aunque no guardes rencor, vas a tener cuidado de esa persona. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, Dios tiene en su gran bondad la voluntad de perdonar los pecados cuando las personas nos arrepentimos. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, no solamente que había mucho pecado, sino que no tenían absolutamente ninguna intención de arrepentimiento. Eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 18 y 19 completos de Génesis. Pero para no perder tiempo ahora y centrarnos en lo importante que quiero compartirles, Dios le había dicho a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabía que en esas ciudades vivía alguien a quien él quería mucho. ¿Quién? Su sobrino Lot. Entonces, Dios, en respuesta a la oración de Abraham, que no pidió solamente por Lot, sino que pidió por las ciudades de Sodoma y Gomorra, envió ángeles. Y escuchá lo que pasó. Génesis 19, capítulo 19, versículos 12 al 17. Lo podés leer ahí en la pantalla. Dice, mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, al sobrino de Abraham, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí a tus yernos, hijos, hijas o a cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla.
Fíjate el verso 14. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, dudaba, estaba ahí que sí que no, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas. Y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Y salto al verso 23, donde dice: Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte, o sea que durante toda la noche huyó. Enseguida, es decir, después de que Lot llegó a ese lugar y se puso a salvo, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, los destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pasaje fuerte, un pasaje que conmueve las entrañas y que nos hace reflexionar sobre la realidad de las personas frente a Dios. Vuelvo a decir, Dios ama a las personas. De tal manera amó Dios al mundo, a las personas que habitamos en el mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, darnos vida eterna. El problema de las personas es que cuando no estamos dispuestos a reconocer nuestra condición y a arrepentirnos, por más que Dios nos ame, le estamos cerrando la puerta a ese amor y a esa paciencia y a esa misericordia de Dios, como en el caso de los 2 yernos o de los futuros yernos de Lot. Fíjense, Dios envió estos ángeles para rescatar a Lot, a su familia e incluso a esos 2 muchachos que eran los que se estaban por casar. Estaban de novios con las 2 hijas de Lot. Pero el pasaje habla de que ellos tomaron a broma lo que su suegro con mucha urgencia les dijo: rápido, salgan de acá, dejen esta ciudad porque Dios está por destruir esta ciudad. Y a ellos les pareció que bromeaba, no lo tomaron en serio. Vuelvo a leerte el versículo 14 en la otra versión, donde dice: entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense y salgan de este lugar porque el Señor va a destruir esta ciudad. ¿Encontrás alguna broma en el discurso de Lot? ¿No? Sin embargo, dice: más pareció a sus yernos como que se burlaba, dice esta versión. O sea, lo tomaron sin mayor importancia. No tomaron en serio la advertencia. No le dieron la importancia debida al mensaje que les podía salvar la vida. Desaprovecharon la oportunidad de ser librados de la destrucción que concretamente se efectuó sobre las ciudades de Sodoma, de Gomorra y de todas las localidades del valle. Porque les pareció que Lot bromeaba o se burlaba. Y esto, hermanos, habla de la actitud
que ha tenido mucha gente a lo largo de la historia. Siempre ha habido gente que ha relativizado el mensaje de la verdad. Siempre ha habido gente que ha relativizado lo que escucha, y sobre todo cuando se trata del mensaje del Evangelio. Porque a mí me ha pasado, seguramente que a vos también, le hablas a alguien del amor de Dios, de la situación del pecado, de la importancia de arrepentirse, de confesar los pecados y de apartarse, y es común que la gente diga, bueno, esa será tu verdad. Yo tengo mi verdad. Yo tengo mis pensamientos, mi criterio para decir lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que Dios me va a perdonar porque no soy tan mala persona. Por ejemplo, algunos dicen que no creen en Dios, algunos dicen que no creen en el infierno o que no va a haber condenación. Aunque la Biblia habla de todas estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esto le funciona bien al enemigo porque es lo que hizo desde el comienzo. ¿Te acordás con Adán y Eva? Vino la serpiente y les dijo, con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Pensamientos, criterios, preguntas, ideas que ponen en tela de duda lo que Dios ha dicho, hacen que la gente tambalee, que la gente sienta inseguridad de lo que Dios ha dicho. Y muchas personas, a partir de estos pensamientos, de estas dudas o de estos criterios o formas de pensar, se terminan apartando. Por eso comenzamos leyendo esos textos donde dice que debemos estar firmes en la doctrina que hemos aprendido. Por eso mencionaba yo lo que Pablo le escribe a Timoteo cuando dice, el Espíritu de Dios claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A los yernos de Lot les pareció como que Lot bromeaba, o les pareció, dice la otra versión, como que se burlaba. Hay gente que continuamente vive en broma, dice todo en broma y recibe como que fuera broma todo lo que escucha y relativiza todo. Me llama la atención porque en el libro de los Proverbios, el Señor a través de Salomón dejó este principio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjate cómo se ha distorsionado nuestra capacidad de juzgar un hecho o una verdad. Hay caminos que al hombre, al ser humano, le parecen derechos. A ver cómo está. No, está bárbaro, está derechito. ¿Cuántas veces nos habrá pasado de colgar un cuadro en la pared? ¿Sí? ¿Y qué necesitamos si queremos que realmente quede derecho? Un nivel. Necesitamos un nivel. El nivel es el que nos va a cantar la posta, la justa. A todos nosotros nos puede parecer que el ladrillo de aquella punta está al mismo nivel que el de esta otra punta y que la tapia está derecha, pero el nivel es el que va a decir si realmente está derecho o no. Por más que a todos nosotros nos parezca. ¿Te das cuenta a dónde apunto? La importancia de sujetar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, a lo que Dios ha establecido como principio. Porque si no, hay muchas cosas que a nosotros nos parecen que no son tan graves, nos parecen que están bien, pero dice claramente la palabra, muchas de esas cosas que a nosotros nos parecen derechas, tienen un final de muerte. Ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice así: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Y esto debiera ayudarnos a volver a decir: Señor,
abrinos los ojos. Ayúdame a entender realmente lo que vos has establecido como principio. Y si vos dijiste que la vida es Jesucristo, y si vos nos enseñás que el único camino al Padre es Jesucristo, hombre, que a mí no se me ocurra ni me parezca que también puedo llegar por las buenas obras. Si vos estableciste que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él, que a mí no se me ocurra la brillante idea de decir, si ustedes traen buenas ofrendas, Dios les va a abrir la puerta al cielo. Primero que estaría siendo un fraudulento y estaría haciendo mercadería de la fe, como lamentablemente en algunos lugares hacen. Pero aparte estaría generando una confusión. Si yo les dijera, ustedes tienen que orar 1 hora por día y entonces Dios les va a dejar entrar al cielo, ¿será correcto eso? No, la salvación no es por obras. No nos podemos ganar la salvación ni por la cantidad de horas que oremos, ni por la cantidad de capítulos bíblicos que leamos, ni por la cantidad de ofrendas. Nada de eso nos va a dar la salvación. Pero fíjense cómo estas cosas se han infiltrado en la vida de la iglesia y hay mucha gente que le parece que haciendo estas cosas va a ganar la salvación. Jesús habló de gente que cuando sea el juicio final va a venir y le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre tal y cual cosa. Y que Jesús les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Y evidentemente esa gente es o representa a un grupo de seres humanos que han creído, les ha parecido, han tenido este criterio. Como yo hago milagros, seguramente el Señor me va a dejar entrar al cielo. Como yo ayudé a esta persona a cruzar la calle, el típico ejemplo, como yo le ayudé económicamente a mi hermano, a mi familia cuando estaba necesitada, cuando yo me porté bien e hice tal obra de bondad, nada de eso nos puede dar la salvación. Por eso es tan importante que aprendamos a conocer los principios y a no movernos de la doctrina. Y lo que veníamos estudiando, todas estas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Y vuelvo a insistir, abramos los ojos, porque nos vamos a topar con gente que nos va a decir, pero el Halloween es una fiesta tradicional, es una celebración, no tiene nada de malo, los chicos salen a pedir caramelo, ¿cuál es el problema? Si le pongo un vestidito, un sombrerito, Es clara la palabra que leímos en Deuteronomio. No aprendas esas costumbres que Dios detesta. No te involucres de ninguna manera con prácticas de brujería, de hechicería, de andar adivinando la suerte, de querer pronosticar el futuro, de querer hacer conjuros mágicos. No te involucres con esas cosas. Pero de pronto podés encontrarte con gente que te va a decir, sos un fanático religioso, sos un intolerante. Y de pronto eso puede hacer que alguien diga, pucha, pero... Y ves a los nenes simpáticos, porque encima, cuando son chiquitos los nenes, vos los ves todos pintaditos, algunos tan bien maquillados, y que se ríen y juegan, y parece una escena de película. ¿Y cuál es el mal detrás de eso? Y de pronto eso puede hacer que alguno quede como Lot. Me llama la atención porque dice el texto que acabamos de leer, que Lot, cuando recibió el mensaje de los ángeles, prontamente fue y les dijo a los yernos, salgan de esta ciudad, dejen este lugar porque Dios lo va a destruir. Y a los yernos les pareció como que él bromeaba, como que él se burlaba. Pero pasó la noche y los ángeles le tuvieron que decir a Lot, apúrate, salí de acá. Y Lot
titubeaba. Y lo tuvieron que agarrar del brazo a él, a la esposa y a las hijas y sacarlas. ¿Por qué titubeaba? No dice, pero una posibilidad es que, pucha, pero mis yernos dicen que no sea tan exagerado, que a lo mejor hay tiempo, que podemos empacar algunos recuerditos más de acá, que podemos hacer algunas compras para el viaje. Estoy inventando, hermano, no dice nada de eso en la Biblia. Pero digo, a veces la reacción de la gente hace que nosotros podamos titubear. Les hablas a tus compañeros de la escuela o a tus compañeros de trabajo y se ríen o se burlan o te chicanean o te hacen algunas preguntas para hacerte pisar el palito y hasta te pueden hacer quedar como un tonto. Y entonces uno entra a decir, pucha, pero ¿no tendrán razón? Por eso, hermanos queridos, es importantísimo que nosotros no solamente recibamos la palabra del Señor y que no nos movamos de lo que Dios nos ha establecido como principios. Hermanos queridos, el matrimonio sigue siendo el diseño de Dios para la humanidad. No hay otras alternativas. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es lo que está escrito. Pero hoy pareciera que eso es viejo, es anticuado, está fuera de época, porque ahora hay muchas otras alternativas. ¿Qué no es ahora? En la época de Sodoma y Gomorra, si ustedes leen el capítulo 18, se van a dar con que el nivel de desviación y de perturbación en las prácticas sexuales era terrorífica. Fue uno de los pecados que se mencionan claramente como los que motivaron a Dios a destruir esas ciudades, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver solo con las prácticas desordenadas de la sexualidad, tiene que ver con toda práctica humana que se desvirtúa y que se sale del eje de lo que Dios ha establecido. Sigue siendo palabra del Señor, no le deban nada a nadie. Y no, pero ahora puedo usar la tarjeta de crédito. Bueno, está bien. Si sabes usarla y sabes cumplir con tus obligaciones, úsala. Pero la tarjeta de crédito no es un permiso de Dios para que gastes más de lo que tenés, porque te vas a meter en un problema. Sigue siendo voluntad de Dios que hablemos la verdad cada uno con su prójimo. Porque si le damos lugar a la mentira, le damos lugar al enemigo. Y le damos lugar a la destrucción del enemigo. Cuando la mentira se mete en el matrimonio, cuando la mentira se mete entre los padres y los hijos, cuando la mentira se mete entre un jefe y un empleado, entre los hermanos de la iglesia, viene la destrucción. Cuando no hay acuerdo, Jesús lo dijo claramente, una casa dividida contra sí misma cae, no permanece. Y eso es un principio que no va a cambiar. La palabra del Señor permanece para siempre. El mundo pasa, las costumbres pasan, las modas pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso tiene que arraigarse en nuestra mente y en nuestro corazón y nos tiene que ayudar a no apartarnos, a no movernos. Lo que Dios nos enseña, nos lo enseña para bien, nos lo enseña para paz, nos lo enseña para librarnos de problemas, de que nos metamos en situaciones de las cuales después terminamos lamentándonos. Los criterios del mundo, todo este formato por el cual el enemigo siembra duda de lo que Dios dice, lo que hace es promover que la gente ponga acá en alto y en primer lugar sus pensamientos, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias. Yo tengo mi verdad y esto está por encima de todo. El problema es que aprendemos
con una habilidad tremenda, una mañosa habilidad, aprendemos a argumentar, a poner nuestras excusas, a dar explicaciones de por qué sí hacemos tal cosa, por qué no hacemos tal otra, y damos razones y motivos de por qué somos como somos, por qué decidimos lo que decidimos, ¿no? Y terminamos creyéndonos tan sabios. ¿Te acordás de alguna excusa o te acordás de algún argumento de esos que aprendimos desde chiquitos a poner? ¿De escuela? ¿Primer grado? Sí, pero... Bueno, escuchá, yo te voy a decir una, Cami. Profe, no pude hacer la tarea porque mi abuelita ayer se cayó, se quebró, tuvimos que llamar al SEDEN. Pero ¿vos vivís con tu abuela? No. ¿Y entonces qué tiene que ver? ¿Por qué no hiciste la tarea? No, pero que yo tuve que atender el teléfono. Una bola de mentiras y de excusas y de argumentos que aprendemos desde chiquitos. Mi papá me enseñó a manejar cuando yo tenía creo que 12 o 13 años, ¿no? Tenía un Fiat 1500 rural, verde metalizado. Imagínense, con 13 años yo manejando, me sentía Reutemann, ¿no? Los más jóvenes no saben quién es, pero bueno, corredor importante de la Fórmula. Bueno, el asunto es que cualquier motivo me era más que válido para salir. Me mandaban a hacer una compra, me mandaban a hacer alguna diligencia. Bueno, en el auto, bueno, anda. Claro, no había los controles que hay hoy por el tema de las edades, ¿no? Así que cualquier excusa era motivo para yo irme en el auto. Un día mi papá me manda a cortar el pasto de un terreno que habían comprado cerca del río, ahí estaban edificando una casita. Claro, me entusiasmaba la idea de ir en el auto, no justamente la de ir a cortar el pasto, por supuesto. 14 años creo que tenía, o 15, no sé. Entonces, cargué la máquina, cargué la prolongación, las llaves del lugar a donde yo iba y allá me fui. Me di un par de vueltas en el río, obviamente, antes de llegar. No había apuro para empezar. Y empiezo a cortar el pasto. Típico, pasto alto, tiempo de verano, humedad, en Villa de Rosario mucha humedad. Apareció una araña. Guardé todo y me volví a mi casa. Entonces mi papá me vio llegar antes de lo previsto. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Terminaste? No, vos sabés que salió una araña así grandota y... Medio entrerriano. Miren, así era el ojo de la araña. A ver, pongo un ejemplo mío y ustedes tendrán los suyos y capaz que podríamos pasarnos una noche completa contando anécdotas de cómo desarrollamos sin que nadie nos enseñe esta mañosa habilidad de argumentar, de dar excusas, de dar razones. No lo hice porque tal cosa, o no fui porque hacía frío, que hacía calor, que me dolía la muela, que no sé qué. Hablábamos el otro día de cuántas veces, ya más grandecitos, hacemos algún certificado como un médico amigo para no ir a trabajar. O sea, tenemos una habilidad para todas estas mañas y todas estas excusas. El tema es que eso también lo trasladamos a la vida espiritual. Y queremos hacerle creer a Dios nuestros argumentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Un hombre llamó a 3 de sus siervos y les dio a uno 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Ah, no, 5, 2 y 1. Era para ver si estaban antes. Entonces, pasó el tiempo, esos talentos representaban no solamente dinero, podrían representar capacidades, podrían representar recursos, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y vino el dueño de todos estos talentos y llamó a sus siervos, a ver qué han hecho.
Cuéntenme qué ha hecho cada uno con los talentos. Bueno, el que había recibido 5, había ganado otros 5, el que había recibido 2, ganó otros 2, el Señor los bendijo, los felicitó, se alegró con ellos. Pero llegó el que había recibido un talento. ¿Qué había hecho ese? Lo escondió. Y no solamente que lo escondió, sino que cuando tuvo que dar cuenta de lo que había recibido y de qué había hecho con eso, fíjate, se expuso. Puso argumento. No, lo que pasa es que yo sabía que vos sos un hombre severo, un hombre duro, que recogés donde no sembraste y bla, 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 bla. ¿Pudo engañarlo el Señor? No. Y acá espero que puedas entender esto, que yo también lo quiero guardar en mi corazón. A lo mejor a algunas personas les podemos hacer creer algunos de nuestros argumentos. A lo mejor delante de la gente podemos excusarnos, pero a Dios no le podemos vender la boca. A Dios no le podemos vender nuestras excusas. Nuestros argumentos caen como polvo en el piso cuando nosotros pretendemos decirle al Señor por qué sí o por qué no. Porque lo que el Señor ha establecido, como te decía recién, que es su palabra, permanece para siempre. Y tenemos que aprender a desechar los argumentos, las mañas, las corrientes de pensamiento, las tradiciones y cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios, de su verdad, de los principios que Él ha establecido. Por eso, de vuelta, comenzamos leyendo esos pasajes donde tanto Pedro como el apóstol Pablo instan, exhortan a que permanezcan firmes sin dejar moverse de lo que han aprendido, de la doctrina que han recibido. Y cuando te encuentres con gente que quiera hacerte sentir un tonto o una tonta, cuando te encuentres con gente que cuestione lo que vos creés y lo que has abrazado como principio de fe en el Señor, no titubees, no te dejes mover. Porque el que permanece hasta el fin, ese será salvo. A Jesús se le rieron, a Jesús le dieron argumentos. Y Jesús se quedó callado muchas veces. ¿Por qué? ¿Porque no tenía respuesta? ¿Porque le ganaron la discusión? No, porque Jesús sabe que cuando hay una persona tosuda, una persona testaruda, Dios sabe que cuando hay alguien porfiado, no tiene sentido discutir. Él pacientemente sigue mostrándonos evidencias claras. Hermanos queridos, ¿quién puede hacer la creación que vemos cada día sino el Señor? ¿Quién puede darle vida a una persona si no es el Señor? Y la creación es una evidencia del poder de Dios, de la buena voluntad de crear algo con inteligencia, con mucha sabiduría para nosotros. Porque nosotros somos los que habitamos esta tierra. Pero de pronto hay gente que dice que explotó no sé qué y se alinearon los astros y salieron las plantas y se inventaron los animales, así como por arte de magia. ¡Qué locura! Hace falta más fe para creer eso que para creer en la evidencia de un Dios creador. ¿Cuántas chances hay de que haciendo explotar una ferretería aparezca un micrófono como este? ¿Cuántas chances hay? Esto habla de un diseño. Esto habla de una inteligencia, habla de alguien
que pensó, que estudió, que analizó cómo podía darle forma a este aparato y cómo podía comunicarlo a través de una frecuencia tal para que, aún sin cable, funcione el micrófono. Bueno, ahora imagínense que yo les digo, no, este micrófono se hizo solo porque explotó una ferretería y surgió esto. ¿Te das cuenta del poco sentido que tiene ese pensamiento? Sin embargo, ¿cuánta gente ha abrazado ese tipo de criterio? Por eso, hermanos, tenemos que sujetar nuestros pensamientos, sujetar las ideas, la mente, la capacidad de razonar y llevarlo a Cristo. Miren, quiero ir terminando. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, habla de por qué a veces, aunque sea tan obvia la testarudez, podemos seguir diciendo, yo lo creo así, esta es mi verdad y nadie me va a hacer cambiar. ¿Por qué el ser humano toma esa postura? Fíjate, dice Hebreos 3:13, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El pecado engaña y nos hace volver testarudos, nos hace volver porfiados. Fíjate cómo dice la traducción lenguaje actual, el mismo versículo. Mientras aún queda tiempo, mientras estamos con vida, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así, nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Porque hay gente que cuando peca cree que está haciendo el bien. Pero todo eso viene como resultado de la testarudez y de la porfía que se desarrolla en el ser humano a causa del engaño del pecado. Una traducción más, palabra de Dios para todos. Anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Miren, hermanos, el problema no es ser torpe. Cada día me doy cuenta de que sé menos, cada día me doy cuenta de mi pequeñez. Pero el problema no es la torpeza, el problema no es la ignorancia, el problema no es la falta de conocimiento. El gran problema es que, siendo ignorantes y siendo limitados, nos creamos dueños de la verdad. Mi verdad, nadie me va a mover de acá. El Señor está diciendo, aliéntense. Hay días donde se nos sale la cadena, hermanos, hay días donde estamos enojados, donde no entendemos algo, pasan cosas que nos afectan emocionalmente. Bueno, ahí hace falta recibir la ayuda, el consejo, la exhortación del otro, de tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hermano. Ya te vas a calmar. Es como cuando estamos con sueño, estamos nublados, no tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. Descansa, mañana charlamos. Ya mañana con un poco más de oxígeno seguramente van a tener más claridad para pensar. ¿O no les ha pasado? En caliente decidimos mal. En caliente nos enojamos y queremos agarrar todo a trompadas, a las patadas. Cuando pasa el enojo, ahí empezamos a tener un poquito más de luz. ¿Sí? Entonces, dejemos la testarudez, alentémonos unos a otros, exhortémonos mientras tenemos vida. ¿Para qué? Para que ninguno se endurezca a causa del pecado y nos volvamos testarudos. Fíjate, otra exhortación de la carta a los Hebreos. Dice Hebreos 10, 24, 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
lo que les estuvimos alentando al principio. Vamos a estar compartiendo nuestro tiempo, nuestros recursos con la gente para que conozcan al Señor. Esas son buenas maneras, buenas acciones para alentarnos unos a otros. Y dice el verso 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Quién se acerca o quién está por regresar? Sin embargo, vas a encontrar cantidad de gente que te va a decir, eso es una tontería, eso es una idea para los débiles. Es más, ya Pablo en aquel tiempo decía que había gente, o Pedro decía, hay gente que dice, el Señor retarda su venida. Eso es un cuento chino. ¿Hace cuánto que vienen diciendo que viene el Señor, que viene el Señor? Pero estimulémonos, hermanos, alentémonos a la fe, no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar al Señor, porque se acerca el día de su venida. Es mejor que estemos juntos, como las vecinas, para que ninguno se apague. Amén. El Señor nos ayude a echar raíces en la fe, hermano. Probablemente tengamos las raícitas así. No importa. Dejemos que la bendición de Dios nos riegue. Dejemos que la presencia del Señor nos aliente para que podamos crecer día a día. Acordate, esto no es una carrera de 100 metros. Esta es una maratón. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Recibí la palabra, atesorala. Deja de lado cualquier cosa que te haga dudar. El que hace eso desde el comienzo es Satanás. Y lo sigue haciendo, Y lo sigue haciendo. Te invito a que oremos y que le pidamos juntos al Señor que nos ayude a valorar la palabra de Dios, a amar a Dios, como cantábamos en la última canción. Enséñame a amarte más. Yo quiero enamorarme más de ti, que mi vida sea un perfume a tus pies, Señor. ¿Sí? Amado Dios, te damos muchas gracias, porque con tanta ternura cuidas de nosotros, aun cuando muchas veces te damos la espalda, aun cuando somos testarudos, somos egoístas, Señor, somos orgullosos, Señor bendito, tantas veces nos apartamos según lo que se nos ocurre, según lo que nos parece. Sin embargo, vos no has dejado de hacer salir el sol sobre nuestras vidas. Vos no has dejado de hacer llover para que la tierra produzca el fruto. Vos no has dejado, Señor, de mostrarnos tu misericordia. Vos no has dejado de regalarnos el oxígeno que respiramos cada día, Señor. No has dejado de alimentarnos. No has dejado de hacernos volver en sí para que entendamos lo que nos conviene. Señor amado, queremos abrazar tu palabra y atesorarla, porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra permanece para siempre, Señor. Ayúdanos a despojarnos de toda forma de argumentación, de todas ideas y lógicas y razonamientos necios, tontos, sin mayor sentido, que lo único que hacen es engordar el orgullo. Te pedimos perdón por eso, Señor. Ayúdanos a vivir en humildad de corazón. Señor, que tu paz se manifieste sobre nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Ayúdanos a guardar la vida de nuestros hijos, a instruirlos en tus caminos, Señor, a formarlos en tus preceptos, a que puedan ver en nuestras vidas un ejemplo de amor, de obediencia, de respeto profundo hacia vos, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor?
Señor, yo te ruego por la iglesia, por mis hermanos, por nuestras vidas. Vos conocés la situación de cada uno, Señor. Aquel que esté necesitando tu abrazo, dáselo, Señor. Aquel que esté necesitando tu toque de sanidad, dáselo, Señor. Aquel que esté necesitando una respuesta tuya para su familia, para algún familiar, un hijo, un conocido, un amigo. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes, Señor, a ser fieles y obedientes. Señor, sea tu bendición sobre cada uno de los que aquí estamos. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que somos muy limitados, muy pequeños. Pero tu amor es grande y tu misericordia es para siempre. Aleluya, bendito seas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia, que Dios te dé un corazón tierno, dispuesto para amarle a Él. Amén.